Gloria a Dios. Hoy estamos en Marcos capítulo 8 y estamos empezando en su versículo 14. Vamos a leer, gloria a Dios, del versículo 14 y vamos a seguir hasta el versículo 21. Dice así: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Aleluya. Vamos a orar por esta palabra. Padre Santo, te damos muchas gracias por tenernos aquí este día con bien, por tenernos enfrente de tu mesa, Señor, con esta palabra, Padre, que es comida para nosotros, Señor, para nuestro espíritu, es vida para nosotros, Señor. Pedimos que tú nos ministras tu verdad, nos enseñas y lo escribas en nuestro corazón de manera que no se nos olvida después. Abre nuestros ojos, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, Señor, por favor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Jesús menciona la levadura. La levadura de los fariseos, la levadura de, aleluya, de Herodes. En el Nuevo Testamento la levadura viene significando no el pecado, porque así más o menos me enseñaron a mí, no es siempre el pecado, pero más específicamente influencia, así como levadura en pan influye, lo hace crecer, ¿verdad? La levadura, en este caso de los fariseos, tenía una influencia. Los fariseos tenían una influencia en el pueblo, una que corrompía, una de hipocresía. Sus enseñanzas y su hipocresía, su manera de vivir hipócritamente, enseñar una cosa, hacer otro, influía en el pueblo. Cuando sus líderes son así llega a ser usted. Muchas veces, el que no busca, por eso es importante, hermanos, siempre que usted y yo tengamos una relación íntima con la palabra de Dios. No solo honrar y escuchar a nuestros líderes, que gloria a Dios, porque Él sí pone líderes, es cierto, pero siempre conociendo más a Dios a través de su palabra,
Y vamos viendo la diferencia. Si hay hipocresía en los hombres, pues serán los hombres, pero Dios no es hipócrita. Amén. Y Él enseña, y así como Él enseña, así es Él. Él es uno solo, pero ellos, el problema con ellos y su manera de ser era que enseñaban de una manera, luego vivían de otra, primeramente. Y también sus enseñanzas, el problema con sus enseñanzas muchas veces que ellos eran demasiado enfocados en las cosas de afuera, en las ceremonias, en los rituales, en lo external. La manera de que su apariencia se viera delante de la gente. Pero no les importaba lo suficiente, lo internal, el corazón. Amén. Y entonces, Herodes también tenía mala influencia. Su levadura de Herodes era su mala vida, ¿verdad? Él vivía una vida pecaminosa, él era un mal ejemplo para el pueblo de Israel y era líder. Pero vamos a la hipocresía. Yo voy a mencionar unas ideas importantes y le voy a decir dónde se encuentra por si está anotando, pero no le voy a leer exactamente el texto, pero le voy a decir, en 1 de Pedro, capítulo 3, habla de un atavío que no está enfocado en lo externo, sino un atavío que es de grande estima delante de Dios, el interno, dice, el del corazón. Amén. Usted y yo podemos andar por fuera, tal vez no me dio tiempo arreglarme, tal vez no pude comprar el mejor vestido, pero Dios no está enfocado en eso. Él está viendo muy cuidadosamente nuestro corazón. Amén. Lo de adentro. El incorruptible ornato, dice la palabra, de un espíritu afable y apacible. Voy a hablar despacio porque es importante. No quiero hablar rápido, pasar la idea corriendo y no meditar en lo que está diciendo. Un espíritu afable es decir, una persona, por su forma de comportarse, es cordial en su trato con otra gente, es manso. La persona apacible es una persona tranquila. Y créanme que me estoy predicando a mí antes que todos. Me estoy absorbiendo esta palabra. ¿Por qué? Porque es difícil. La vida nos golpea, la vida nos sacuda. Y uno tiene en medio de todos esos vientos fuertes que está soplando y el agua y las olas. Que llegar a ser en Dios tranquilo, cordial, busca la paz, dice la Biblia, ¿verdad? Busca la paz. Yo siempre pienso en no pelear con nadie, ¿verdad? Pero también es con uno mismo. Amén. Hasta es necesario buscar la paz con uno mismo. ¿Por qué? Amén. Somos atacados. Si estamos en paz con todo el mundo, el enemigo busca ponerte en pleito contigo mismo. No hiciste bien las cosas. Qué tonta. Mire que otra vez, qué fracaso. Pero bueno, podemos en el Señor, por su sabiduría, por su ayuda, su fuerza que nos da, sus pensamientos, la mente de Cristo que llegamos a tener en Él, podemos ser de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Amén.
si seguimos leyendo en ese capítulo, primero de Pedro, capítulo 3, después dice, habla de cómo eran las esposas, como Sara, la esposa de Abraham. En esos tiempos dice, esas mujeres eran mujeres, pero esta palabra es para todos, no solo mujeres, ¿verdad? Pero dice que eran de aquellas que esperando en Dios en todo tiempo, estando sujeto. Ahí dice estando sujeto a su marido, es cierto, pero el marido también tiene que estar sujeto a Cristo Jesús. Dice, oiga, sin temer ninguna amenaza. Entonces hay una diferencia entre alguien que está así como un ratoncito en un rincón, que no tiene salida y así con miedo y supuestamente sujeta a alguien, pero ahí está lleno de miedo, y así no nos quiere Dios. Amén. Dice, no hemos de temer al hombre que nos puede hacer daño a nuestro cuerpo. No sé a quién estoy hablando, pero a veces tenemos miedo de que nos van a pegar, miedo de que nos van a hacer algo, o miedo de que me van a echar, o miedo de que puede venir, lo por venir. Y aquí dice que lo que es agradable a Dios, y que estamos esperando en Dios, ¿y qué hemos de esperar? ¿Algo malo de Él? No, porque dice que sus planes para nosotros son buenos. Amén. Para darnos una vida, para darnos una esperanza, algo bueno. Entonces dice, sin temer ninguna amenaza. Pero ellos, los hipócritas, los fariseos que vivían de esa manera y enseñaban de esa manera hipócritamente, se preocupaban por lo que la gente podía ver, por lo que la gente podía decir, por lo que los de Roma o el pueblo, lo que podían ver por fuera, sin tener en cuenta lo que Dios está viendo. No lo tenían en cuenta el Señor. Amén. La semana pasada hablamos mucho, yo me extendí mucho, pero hablamos de reconocer a Dios en todas las áreas, ¿verdad? Ellos no estaban haciendo eso. Estaban reconociendo que ahí venía el líder de Roma, que me mire así. Ahí vienen los del pueblo, que me miren así. Que tal título y tal vestiduras largas y me miren más tanto, que me miren orando por mucho tiempo en las plazas. Amén. Para que creen que yo soy santo, pero no estaban preocupados por lo que a Dios le importa. Y Jesús decía, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregan, dice, el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, por todo eso se preocupaban ellos, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Amén. Y esas cosas, ¿por dónde se mira? ¿Por fuera? No, por dentro, las actitudes, el corazón. Entonces el juicio, la misericordia y la fe, dice, era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. O sea, diezmar no era malo, ni es malo si uno lo decide practicar hoy día. Somos libres de decidir, Dios nos ha dejado eso libre. ¿Cuánto vamos a aportar? Pero sí, es importante de aportar. Y dice que ellos dejaban a un lado
el juicio, la misericordia, la fe. No lo tenían como importante. En nosotros no queremos ser como ellos. Jesús está hablando a nosotros. En este capítulo está hablando con los primeros discípulos, pero usted y yo somos discípulos de hoy. Yo quiero seguir la enseñanza de Jesús, entonces aquí lo encuentro. Y tanto les hablaba a él, me habla a mí, y dice, cuídense de esa clase de levadura, influencia en su vida. De que lo que nos importa tiene que ser cómo estamos delante de Dios, lo interno. ¿Qué dice? Amén. ¿Qué dice de la mujer virtuosa? Dice en Proverbios 31, dice, fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo por venir. Aleluya. ¿Por qué? Porque tiene fe. Tengo fuerza, tengo honor. ¿Por qué? Porque practico la justicia, la misericordia y me río de lo por venir porque tengo fe. Yo sé que Dios está en control. No sé lo que viene, pero sé que yo conozco al que está en el trono y me ama. Aleluya. Y los hijos de Dios, dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió. Mire, aquí vamos otra vez con ese atavio, y como a novia adornada con sus joyas. Y esos atavios otra vez no está hablando de lo externo, está hablando de que Dios nos está vestido con salvación, con justicia, estamos cubiertos. Y es de recordarnos, por eso hay que estar en la palabra, porque si no se nos olvida. Amén. A los que juegan deporte, ellos no los ponen cada semana a hacer entrenamiento, siempre algo diferente, no, les ponen a hacer lo mismo. Practican pasándose la pelota el uno al otro, ¿ok? Esta semana y solo esta semana, no, la otra semana también, y la otra también, y la otra, porque si no, se te olvida. Amén. Y así nosotros, practica la misericordia, lee mi palabra, practica la justicia, tenga fe, lee mi palabra. Solo hoy, y ya terminé. No, hoy, mañana, el día siguiente, todos los días. Amén. Por la mañana, por la tarde, para que no se te olviden las cosas importantes. Amén, aleluya. Lo de Dios es diario. Aleluya. Y de esa manera evitamos seguir a otro influencia, que esto sea la influencia en nuestra vida. Y también ahí es donde vemos el buen ejemplo de la levadura. En el Nuevo Testamento, creo que fue en Mateo, pero no estoy seguro, donde habla del reino de Dios, de que dice que es como una levadura que una mujer escondió en una masa y luego creció y creció y creció. Así también compara el reino del Señor con esa levadura que va creciendo. Empiece el Señor como algo pequeño en nuestra vida a influenciarnos poco a poco, y va más, y va más, y va más, ese crecimiento de su reino en nuestro corazón. Aleluya. Esa es la levadura que hemos de tener. Y Jesús quería que sus discípulos, porque Él estaba regañándolos, ¿no? Redarguyéndoles. Quería que ellos dejaran de confiar en lo que podían ver en lo físico, ellos preocupándose por un pan. Ay, solo hay un pan, se nos olvidó traer el pan.
y que dejaran de ver, de confiar en lo que podían ver físicamente y comenzaran a confiar en lo invisible de Dios. Ellos, después de haber visto el gran milagro, multiplicó el pan, dice, les estaba recordando, ¿se acuerdan? Multipliqué ese pan para ustedes, unos par de panes y pececitos. Y les pregunté, ¿cuánto sobró? Sobró. El milagro que lo hizo en primer lugar, pero después de que sobró, canastas y canastas, 12 canastas, después 7 canastas, y los miles y miles que alimentó de lo poquito que había. Aleluya. Y ellos preocupados por haberse quedado con solo un pan. Diagnóstico divino, un corazón duro. Les dice, ustedes, ¿qué son de corazón duro? ¿Qué pasa con ustedes? Poca fe, ¿qué pasa con ustedes? ¿Hasta cuándo iban a reconocer que Dios mismo andaba con ellos? ¿Hasta cuándo iban a apreciar que el Todopoderoso estaba a favor de ellos? Que Él que hizo las estrellas, el que hizo el mar, el que hizo las cosas más hermosas que han visto nuestros ojos, está haciendo, tomando su tiempo para formar algo hermoso de ellos y ahora de nosotros, ¿verdad? ¿Hasta cuándo iban a reconocer eso? Claro que en el mundo habían aprendido otra manera, así como usted y yo, otra manera nos enseñaron, antes de conocer a Dios, de ser hermoso, de ser refinado. Y eso, ¿cómo es en el mundo? La hermosura es tener fama, títulos, de dinero, poder. Pero ahora Dios les estaba enseñando, les estaba llevando por otro camino, el mero camino que es Cristo Jesús. Por otra senda. ¿Cuál senda? La senda antigua, la pura, la limpia, antes del pecado, la que había. Amén. Antes que necesitaban ropa por fuera, había luz, que se había apagado con el pecado, pero ya en Dios, en Cristo Jesús, vuelve esa luz, viene a vivir en nosotros y empieza a encender todos los rinconcitos de nuestra alma, a poner la verdad, la luz de Dios. Abre sus ojos, mire cómo son las cosas verdaderamente, cuál es la verdadera hermosura, es esperando en Dios. Amén. Es estar sujeta a Dios, sin temer ninguna amenaza. Aleluya. Amén. Dice la Biblia, si quieren, acompáñame a Hebreos capítulo 11, para que también lo miren. Y luego volvemos. Me encanta este capítulo. Así que siempre que vuelvo a leerlo, encuentro algo nuevo, algún detalle nuevo. Y hoy conecté la enseñanza en este punto. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada
en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En español, ahí está esa palabra, invisible, pero la letra I está mayúscula, ¿verdad? Porque se refiere a Dios. Se refiere a Dios y por lo mismo pusieron una letra mayúscula. Cuando se trata de estar viendo como a lo invisible, no es lo invisible, es al invisible. En inglés dice aquel que es invisible. Es Dios. Amén. Así nos sostenemos, como que pudiéramos ver a Dios delante de nosotros. No lo podemos ver muchas veces, la mayoría de las veces físicamente, pero entendiendo que Él ahí está, aunque no lo miro, ahí está. Hay una canción en inglés, una alabanza, habla de que creemos en el viento, aunque no se mira el viento. ¿Por qué creemos en el viento? Porque cuando sopla miramos cómo se mueven las cosas, ¿verdad? Cuando se sopla en el árbol, ahí van todas las hojas y se menean. Influye en el árbol. Y así podemos ver a Dios. Oh, no veo su rostro y sus brazos y sus manos, pero yo veo lo que Él está haciendo. Mueve las cosas, mueve las personas. Me ha movido a mí, me ha tocado a mí, ha cambiado cosas en mi vida. Me ha enseñado cosas que antes no podía ver. Ahí está la influencia de Dios. Amén. Y en muchos testimonios. Pues Moisés dice que él llegó al punto de que ya no quería que le dijeran hijo de la hija de Faraón. De plano, por mucho tiempo así le dijeron. Porque si él tuvo que rehusar, ya no me digan eso, es que lo decían. Ahí va el hijo de la hija, este era hijo de la hija de Faraón. Y él llegó al punto de decir, ya no me llaman así, por favor. Soy del pueblo de Dios, soy un israelita, soy un hijo de Dios, no más eso. Amén. Porque él empezó a entender que eso le daba a él una seguridad, sí, en el mundo, una falsa seguridad. Esa fama que venía con ese título, el poder que él tenía en el mundo, pero todo eso era como una falsa seguridad. Le hacía creer tal vez por un tiempo, o al menos a los demás, que ahí estaba el poder de Moisés. Ahí está lo bueno de él, lo poderoso de él. Y él dice, no, ya no me diga eso. Quiero dejar atrás eso. Yo he entendido que hay mayores riquezas en el sufrir, aunque hay que sufrir en el vituperio de Cristo, dice. ¿Y él acaso había conocido a Cristo? Él venía antes de los tiempos de Cristo, pero Dios le había hablado de los planes, de que iba a venir un Mesías. Él llegó a entender de que Dios tenía un plan de salvación para el pueblo, del que Él iba a levantar a uno como Él en el futuro, que iba a hablar al pueblo y a Él escuchen, decía. Él tenía conocimiento de que Cristo iba a venir. Dios se lo reveló, porque había que sufrir un tiempo con el pueblo de Dios. Entonces él decía, hay tesoros que no se miran, como los de egipcio, las cosas de egipcio. Pero él puso sus ojos, esa mirada de él en el galardón. Muy parecido a lo que dice de Cristo Jesús. Sufrió la cruz porque tenía sus ojos puestos
en el gozo delante de Él. Llegó a ver más allá que el sufrimiento. Amén. En el ejército te enseñan, aquí, yo creo que en todo el mundo, esto es parte, a ver más allá. Es importante, porque si no miramos más allá y solo estamos enfocados en lo que está muy, muy cerca de nosotros, podemos perder el enfoque, podemos olvidar lo que es importante y dejarnos guiar por esa circunstancia. Por ejemplo, si te viene el enemigo y se mete en tu cara, ¿verdad? Y te quiere decir un montón, asustarte, intimidarte. ¿Es para qué? Para obtener algo de ti que a él le interesa, no es para ayudarte. Y si tú abres tu boca y dices lo que no tienes que decir y confiesas lo que no tienes que confesar, estás en problemas. Entonces tenés que ver como que él no estuviera ahí, más allá, a lo lejos. Entonces, en el ejército, cualquier punto, dicen, en la distancia de aquí a 1000 millas, a cualquier cosa, pero no es esto que está enfrente de ti. Pero para nosotros es ver a Dios. Amén. Ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mis ojos están puestos en Él. Y yo no veo lo que tú estás queriendo asustarme. Yo no veo lo que tú me quieres hacer pensar. No. Mis pensamientos están aquí, en la palabra de Dios, lo que Él me ha permitido conocer de Él. En eso voy a meditar, como dice la palabra, lo que es bueno, en esto pensar, lo que es noble, en esto pensar, lo que es puro, en esto pensar. Amén. Porque si no, ¿en qué vamos a pensar? En lo que es sucio, en lo que es feo, en lo que es de tormenta. En eso vamos a pensar, en lo que no tengo. En vez de pensar en lo que sí tengo, puedo pensar en lo que no tengo, en lo que no alcanzo. Y eso causa el sufrimiento muchas veces del hombre. Amén. Incluso para dar a luz. Yo que estoy embarazada y conozco a varias hermanas, algunas ya dieron a luz. Se adelantaron, a mí me ganaron. Para eso, el consejo que te dan, no piensas en eso. Pero estoy en eso, no piensas en eso. No se enfoque en el dolor, si no, no avanzas. Y para dar a luz a un bebé es así. Relájase, confía. Y no te hablan de Dios porque a veces no tienen a Dios, pero ellos saben que hay que confiar en algo. ¿Y qué más mejor que Dios? Que es real. Amén. Porque me enseñaron cuando recibí esos consejos, piense que está en la playa, piense que está en algún lugar hermoso, yo no sé, ¿dónde te gustaría estar? Ahí ponete en tu mente, porque tu mente no puede estar, dice, en dos lugares al mismo tiempo. Entonces no puedes estar en el dolor y al mismo tiempo en la playa. Y yo, ¿en qué me ponía a pensar cuando estaba dando a luz a Esteban? Decía, yo donde quisiera estar es hablando con Jesús. Señor, háblame, quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. Yo sé que tú me vas a entregar este varoncito y yo no voy a pensar en lo demás. Voy a imaginar que tú vienes hacia mí con ese bebé. Yo sé que me lo vas a entregar sano y sano. Y yo en eso voy a pensar. Y me ayudaba no enfocarme en el dolor. Amén. Así nosotros tenemos que atravesar las dificultades de la vida, los vituperios, enfocado en aquel que es invisible, que es real, que está con nosotros, está a favor de nosotros, y es su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, esos discípulos les costaba confiar en Dios, aún como su proveedor. ¿Y nosotros? ¿Cómo tenemos el corazón delante de Dios?
Vamos a seguir adelante. Marcos capítulo 8. Seguir en la enseñanza. Dice versículo 22 hasta el 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y viólo de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entréis en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Y así como en el caso del sordo y tartamudo, que fue en el capítulo 7 de Marcos, ¿verdad? Este milagro solo se encuentra en el Evangelio de Marcos. Jesús le toca los ojos, le ora 2 veces, ¿verdad? Muchos dicen que aquí podemos aprender de este ejemplo que hay sanidades que no ocurren de un solo. Hay sanidades que requieren más de una oración, que son procesos. Y aquí hay un ejemplo en la Biblia. Y Jesús de nuevo evita llamar la atención. ¿Cómo le hizo la sanidad? Le rogaron: tóquenlo, por favor, oren por él. Y lo hizo, sí, pero no ahí donde estaba. Dice que lo llevó primero fuera de la aldea. Allá lo fue a sanar. Amén. Y de último, le dijo que no regresara. Dice que no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Es que fue con este hombre una experiencia personal para este hombre que conociera a su Salvador, y de esta manera fue para él. Y también fue para los discípulos que lo iban a escribir, y para nosotros hoy día lo recibimos. Pero en ese momento él no quería llamar la atención, no quería otra vez una multitud. Él quería ese tiempo para entrenar a sus discípulos. Y les van a estar enseñando. Seguimos leyendo del 27 al 30. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Amén. Pedro habla por todos, porque Jesús había preguntado a todos. Dijo: ¿y vosotros? Él no dijo: ¿y Pedro? Dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro responde, cuando él responde es para todos. Él empieza a ser como clase de líder entre ellos. Y sabemos
Mateo, pero no lo apunté aquí, que Jesús le dice que Él es bendecido porque no fue la carne ni la sangre que le reveló eso, sino que el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay ciertas cosas que tenemos privilegio de saber porque el Espíritu de Dios nos revela. Y esto es un ejemplo grande. Entonces Pedro pudo llegar a entender que Jesús no era simplemente una profeta, cualquiera otro profeta como Juan el Bautista o como Elías. No, sí era profeta, pero no solo eso. Amén. Él era más que eso. El Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Amén. Y les sigue enseñando. Seguimos leyendo del 31 hasta el 33 y vamos concluyendo. 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, es decir, no usaba palabras. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Jesús les empiece a, ya que Pedro claramente confesó quién es, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, entonces Jesús dice: ok, ya que entendieron eso, vamos a hablar de lo que significa eso, porque si yo soy el Mesías tengo que padecer. Amén. No sé si se recuerdan, habían 2 discípulos que iban en el camino después de su muerte, en el camino a Emaú. Dice que ellos andaban tristes porque se habían puesto sus esperanzas en Jesús, pero luego Jesús murió. Y eso para ellos era una gran tristeza. Cuando Jesús ya resucitado desaparece en ese camino, dice: ¿y ustedes por qué están tristes? Oh, que vieras que estaba, pensábamos que pues tal vez era el Mesías, pero murió y está triste, no has oído las noticias. Y Jesús les dice: pero ustedes no han leído las Escrituras. No que las Escrituras que hablaba de que el Mesías tenía que sufrir, tenía que padecer. Y les empieza a explicar desde Moisés en adelante todo lo que decía, todas las profetas de él, para que se recordara: oh, es cierto, tenía que sufrir, es cierto que sí dice eso. ¿Por qué? Porque el enfoque de las enseñanzas de los fariseos siempre era: oh, va a venir nuestro Mesías y nos va a liberar de los romanos y nos va a hacer nuestro líder un buen rey y con poder y nos va a levantar. Pero se olvidaban, no enseñaban acerca de su muerte, su resurrección, todo lo que tenían que padecer. Ese Cordero de Dios. No enseñaban Isaías 53, todo ese capítulo.
Si usted se lo enseña, incluso hasta hoy día, si se lo enseña a un judío que no ha creído en Jesús, le enseña ese capítulo, muchas veces lo desconoce, no lo ha leído. Y les empieza a explicar. Bueno, aquí está explicando a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que sufrir, prepárense. Porque así como es cierto que yo soy bendición, y así como es cierto, vine a ayudar al pueblo, también vine a sufrir y morir, y luego resucitar por el pueblo, para que hubiera un cordero que pague el pecado de todos. Y ellos podían recibir esta palabra. Les costaba, sí, pero lo podían recibir. ¿Por qué? Porque ellos eran del grupo que se había arrepentido de sus pecados. El que no iba a tener sentido a los demás. No lo iba predicando a las multitudes, porque las multitudes muchas veces solo venían por el pan. Amén. Como decía, ustedes están aquí porque os doy de hartar, porque les doy comida, porque les doy sanidad, milagros quieren, pero no quieren arrepentirse, y por eso no van a entender muchas cosas. Amén. Por eso aquí solo está hablando de estos detalles con sus discípulos. Un discípulo de Dios, aunque a veces piensa que no aguanta, puede oír aún las palabras duras del Señor. Amén. Hay palabras duras de Dios que cuesta oír. Hay palabras que cuando las vamos meditando, todo lo que significa para nosotros duele. Creo que fue a Juan que le dijo: trágate este libro, te va a hacer en la boca como miel, pero después, cuando lo vas digiriendo, amargo. Hay cosas que hay que sufrir. Amén. Y estos discípulos, Él les estaba empezando a hacer entender: voy a sufrir yo. Luego les va a hacer entender: van a sufrir ustedes. Y después también les digo: hay más cosas que les tengo que decir, pero ahorita no lo soportan. Y como nuestros hijos, cuando son chiquititos, ellos no tienen pena de la renta, ellos no tienen pena de la comida, no tienen pena de nada. Yo le estaba diciendo a mi esposo: mire, yo puse un pijama a Esteban anoche, estaba dormido, y yo me puse a pensar: Esteban, mira que sale un pantalón de su cabeza, sale otro. Él no sabe de dónde viene ni sabe cuántos tiene, solo sabe que siempre tiene un pantalón para él. Y así nosotros vemos que Dios provee aquí, provee allá, hace esto para mí, hace lo otro para mí. No sé de dónde viene, pero así quiere Dios que seamos como niños. Para venir a Él hay que ser como niños, dice. ¿Y qué significa? Hay que tener fe. No sé de dónde va a venir, solo sé que mi Dios no tiene límite. Él es el dueño del oro, de la plata, y tiene para mí, y tiene para mis hijos, y tiene para todo lo que yo voy a necesitar en el camino para obedecerle. Amén. Entonces estos discípulos, Él los estaba empezando a llevar por estas nuevas de que Él iba a padecer. Y solo ellos. Entonces, ¿para qué? Para que ellos pusieran la mirada en las cosas de Dios. Mira, a veces ponemos la mirada donde no es. Pedro, mire, ¿cómo es posible que en el mismo pasaje dice Jesús: ay, bienaventurado, el Espíritu Santo te lo ha revelado que yo soy el Cristo? Y despuésito le dice: Satanás, vete de aquí. Tú estás poniendo, Pedro, estás poniendo la mirada en las cosas del hombre, lo que le preocupa al hombre, no las de Dios. Yo tengo que padecer
que aunque su espíritu está dispuesto, su carne es débil. No se te olvida, ore para no entrar a las cosas malas. Así por eso nosotros venimos aquí a la enseñanza. ¿Pero qué hacemos antes de la enseñanza? La oración. La oración. Y en la casa hay que leer la Biblia, pero también ¿qué hay que hacer? Orar. Orar. Amén. Para que no seamos tentados. Bueno, la tentación viene, para que no caigamos en la tentación. Para mantener, amén, la mirada en Dios, en que el enemigo está aquí en nuestra cara, ¿no? Pero ¿qué hablamos? Ojos puestos en Jesús. No te miro, diablo, no te miro. Quítate. Aleluya. Que Dios vive contigo, que yo quiero comunión con mi Dios. Amén. Aleluya. Por más feo que sea, que el Señor te reprenda. Quítate mosca. Eres muy feo, grande, pero Dios poderoso para lidiar contigo. Yo voy a refugiar en mi Dios. Amén. Voy a orar por esta palabra y entregar el tiempo al pastor. Padre Santo, te doy gracias, te damos gracias a nosotros por estas palabras.